Y el día de hoy no es casualidad, nunca nada es casualidad. Nos vamos a estar preparando a lo que va a ser la Semana Santa. La Semana Santa es dentro de 4 o 5 semanas más aproximadamente. Y vamos a estar hablando acerca de lo que es lo que es la Pascua, lo que es la Semana Santa. Y la serie que vamos a esta semana se llama Desde la Copa hasta la Cruz. Y es una serie de eventos que el Señor Jesucristo tuvo que pasar o vivir antes de llegar a la cruz del Calvario. Y ante ese escenario, ante esa realidad, hay varias preguntas que nos podríamos plantearnos. En primer lugar, ¿por qué lo hizo? ¿Ah? ¿Por qué se sacrificó? ¿Era tan necesario de la forma que lo hizo? La verdad, las cosas sí eran necesarias, porque si no hubiese sido necesario, no hubiese habido remisión de pecado o perdón de pecados. No hubiésemos tenido esperanza, no hubiésemos tenido la oportunidad, y escúchenme esto, de nosotros poder ser salvos. Tanto usted como yo no podríamos estar en este lugar porque no habría esperanza. Y la Biblia dice lo siguiente, vamos a ir al libro de Mateo capítulo 26, busquen su Biblia, Mateo capítulo 26, y téngalo ahí guardadito, versículos 17 al 30, y vamos a ir viendo algunos aspectos de lo que significó esta cena del Señor, que es posible que usted no tenga o no sepa mucho, o si lo sabe o lo ha visto en alguna película. La cena del Señor es mucho más que esto que acabamos de ver acá, es mucho más que la copa y el vino. Tenía una cantidad de simbolismos impresionantes, pero todos apuntaban, y se comenzó en Éxodo capítulo 12, del momento que el pueblo de Israel fue libertado de Egipto, con darle al pueblo de Israel algo. ¿Qué es lo que le iban a dar al pueblo de Israel? Libertad. Libertad de la esclavitud, de la opresión, libertad religiosa. Eso es lo que estaban buscando en el libro de Éxodo. Ahora, la Biblia dice, y la Biblia nos apunta y nos dice que el Cordero de Dios había sido preparado desde antes de la fundación del mundo, Cristo. Ahora, en el Éxodo se habla de la liberación del pueblo, pero se apuntaba a la redención de la humanidad, al perdón de la humanidad. Ahí se apuntaba. Cuando Juan estaba predicando y estaba llevando a la gente al mar, y en ese momento los bautizaba, y él decía, ya viene uno que es mucho mejor que yo, el cual va a predicar, le va a predicar y le va a dar libertad. Ya no los va a bautizar con agua, sino los va a bautizar con espíritu. Pero cuando apareció Jesús en escena, a los 30 años, Juan vio al Cordero de Dios y dijo lo siguiente. Al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan capítulo 1, versículo 12. Cuando Juan ve a su primo, Juan 1:29, cuando Juan ve a su primo y lo ve ahí cercano, él dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y cuando dice la palabra quitar, dice remover, sacar, eliminar, como un quitamancha, algo que nunca más va a poder ser ensuciado. Porque antiguamente los sacrificios que se hacían eran sacrificios que duraban un tiempo. La gente hacía sacrificios hacía holocausto, preparaba eso y los ofrecía a Dios, y esa sangre cubría el pecado de ellos, pero no los quitaba. Una cosa es cubrir, otra cosa es quitar. Los cubría aquí. En Juan capítulo 29 está diciendo, he aquí el Cordero de Dios, Cristo, que quita el pecado del mundo. Ahora, es interesante ver algo. Es interesante que nosotros debemos limpiarnos, como dice en 1 Corintios 5:7, limpiarnos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como soy, porque vuestra Pascua, que es en Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Les voy a explicar algo acerca de la Pascua. Cuando la Pascua se preparaba la Pascua, todo lo que tenía que ver con levadura debía ser sacado de la casa. Ahora usted me preguntará, ¿por qué tenía que ser sacado de la casa la levadura? Porque la levadura, por si usted no lo sabe, yo creo que las hermanas que son cocineras lo saben, pero nosotros los varones no sabemos porque somos ignorantes en la cocina. Con suerte nos hacemos un sándwich y nos queda mal. ¿Ah? Y no es chiste. Ahora, ¿qué pasaba?
Pasa que la levadura, ¿qué es lo que produce? Produce una cierta fermentación. Es un hongo la levadura, fermenta. En pocas palabras, le da, hace que se engrandezca. Cuando en el Antiguo Testamento, en Éxodo, viene la gente, ya tenía esa levadura, él dice, quiten toda levadura de la casa, sáquenla de acá, sáquenla completamente. Y una vez que los quitan, la casa va a estar sin levadura aún para el pan. Por eso el pan era así como una tortilla, que no tenía levadura. ¿Ya? De hecho, había un juego que se hacía con los niños y el juego consistía en buscar la levadura para sacarla de la casa. Los papás se escondían en diferentes lugares levadura y los niños corrían alrededor y si encontraban levadura les daban un premio. ¿Ah? Era una forma de poder enseñarle al niño, educarle que para la fiesta de la Pascua no debía haber levadura, porque la levadura que producía fermentación. Ahora, la Biblia también habla de la levadura de los fariseos, porque dice que ellos, si bien eran personas religiosas, ellos metían cosas dentro de la ley de Jehová, la ley de Dios, y fermentaban o pudrían las escrituras. Eso es lo que ellos hacían. También habla en cuanto a la levadura en la iglesia. Cuando se mete algún tipo de pecado o problema dentro de la iglesia, dice, tienen que sacar la levadura, tienen que sacar eso que está fermentando, que está pudriendo la comunidad cristiana. Ahora, es interesante el concepto este. Y vamos a ver 4 características de este momento que el Señor Jesucristo vive en la cena del Señor. Y ahí nos vamos a remitir a Mateo capítulo 26. En primer lugar, el tiempo de la cena. El tiempo de la cena. Dice, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, Mateo capítulo 26, 17 al 19. Dice, el primer día de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús, diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para que coma la levadura? Y él dijo, id a la ciudad a cierto hombre y decirle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Mateo 26, 17 al 19. Es interesante porque el Señor Jesucristo, en los 3 años de ministerio que él tuvo con los discípulos, nunca celebró la Pascua. Es la única vez que aparece en la Escritura que ellos celebraron la Pascua. De haberse celebrado anteriormente en algún otro tiempo, estaría, pero no estaba. Posiblemente cuando llegaba ese tiempo, los 2 días previos a este momento exacto, ellos iban donde su familia, iban donde sus amigos, pasaban la Pascua, porque la Pascua tenía una característica muy especial, ¿sabe cuál era? Que la gente abría las puertas de su casa para que la gente viniera. Y la gente venía a la casa y compartían. La ley decía que debía sacrificar el cordero de la Pascua porque el cordero mismo era la Pascua que celebraban Pedro y Juan. Ahora, encontraron la casa y compraron el cordero, lo llevaron al sacerdote, este lo mató y roció la sangre conforme a la ley. En pocas palabras, ¿saben lo que estaba pasando? Ellos debían ir hasta a ese lugar donde le había hecho el Señor Jesucristo, ir a buscar el cordero. El sacerdote, nótese, el sacerdote preparó el cordero, lo mató, lo degolló, roció la sangre y una vez que roció la sangre se lo llevó a donde estaban Jesús y sus discípulos. Nótese algo, que a pesar de que los fariseos eran personas corruptas, a pesar de que los fariseos eran completamente hipócritas, el Señor Jesucristo se sometió a la autoridad que había en ese momento, que eran ellos, y llevó el cordero a ese lugar. ¿Pudieron haberlo hecho Cristo? Sí, pudo haberlo hecho. Pero era la representación de que el Cordero de Dios iba a ser inmolado. ¿Saben por qué? Por personas pecadoras. ¿Entiendes ese concepto, esa idea? Ese cordero fue degollado, hablo del cordero, por un tipo, por un sacerdote que no tenía, y escuche bien, moral para hacerlo, porque era un grupo corrupto. Pero también el Cordero de Dios fue inmolado por manos pecadoras como las nuestras. Es interesante el concepto. Ahora, otro concepto más. Preparó el lugar conforme a la ley para que estuviera limpio y libre de cualquier alimento que contenga levadura. O sea,
La casa se preparó para que tuvieran un lugar limpio, para que no hubiera levadura, para que todo estuviera preciso. Eran 12 discípulos, no me imagino a los 12 discípulos jugando o buscando la levadura, pero estaba limpio, estaba preparada la casa. Ahora, otra idea más, era costumbre de Jerusalén abrir las casas para los visitantes. En este caso se iba a reunir una familia poco común, que eran los 12 discípulos. Te digo algo, yo a veces me pregunto cómo habrán sido los 12 discípulos y deben haber sido personas muy especiales. Y no digo porque eran santos, buena gente, no. Han de ser, eran tipos con diferente trasfondo cultural, social, económico, a veces hasta intelectual, porque algunos eran simples pescadores que entendían solo de mar, otros eran doctores, otros eran, qué sé yo, tenían otro tipo de trabajo, cobradores de impuestos, pero ahí estaban, y estaban todos juntos. Ahora, es interesante ver que el tiempo de la cena del Señor ya estaba preparado. Y esto iba a anticipar el momento exacto. Ahora, el tiempo de la confrontación, que se le llama Mateo capítulo 26, busquen sus Biblias, Mateo 26, si lo tiene ahí, no se vaya de ahí. Versículos 20 al 25. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12 y mientras comían dijo: de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera comenzó cada uno de ellos a decirles: ¿soy yo maestro? ¿Soy yo, Señor? Entonces él respondió y dijo: no, dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas ay de aquel hombre, porque en el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a este hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? Le dijo: tú lo has dicho. Ya que no hay ningún argentino acá, voy a contarle un poco el chiste acerca de esto. Usted sabe que los argentinos y los chilenos no nos llevamos muy bien. De hecho, es un milagro que yo con muchos argentinos me llevo muy bien y de hecho amo ese país. Lo amo con todo mi corazón. Pero ahí les va. Llega un pastor, lo cambian a Argentina a una iglesia bautista. Pero a este pastor no le gustaban los argentinos. La primera predicación, se para el pastor y el pastor era muy efusivo, muy bueno el pastor, pero bueno, y todos están amén, amén. Y de repente dice: y ustedes saben por qué Eva pecó en el huerto del Edén. Y tú decías: no, porque era argentino. Y lo quedan mirando y todos lo quedan mirando y dicen: oh, ¿cómo es eso? Oh, y le molestó. La segunda predicación, llega así, le dice, se pone a predicar y todo eso. Ustedes saben por qué entre David y Goliat hubo una gran pelea y en ese momento Saúl arrancó de los filisteos y no se confrontó al gigante Goliat. No, porque era argentino. Y llega así, lo queda mirando y dice: pero ¿cómo? Y se reunió la junta del concilio de pastores, vinieron de todas las ciudades y hablaron con él. Y dijeron: pastor, usted no puede seguir tratando así a los hermanos argentinos. Usted vive en Argentina, usted tiene que amar a los argentinos. Y el pastor chileno los queda mirando y dice: ok. Y llega este pasaje hablando de la cena del Señor. Dice: y en eso estaba Judas. Y pregunta: ¿y seré yo, maestro? Si lo entendió bien. Ahora, viendo el tema, ya que no están acá, pero lo van a mirar por internet, yo creo, y no lo cortes. Ahora, escúchenme en esto. En este momento, que fuese el tiempo de la confrontación, escuche esto, cada uno de los discípulos preguntó algo. ¿Sabe lo que preguntó? Vayan al versículo 26, 20.
Dice versículo 22, y entristecidos en gran manera comenzó cada uno a decirles, ¿soy yo, Señor? Cada uno le preguntó, ¿soy yo, Señor? Pero vean lo que pasa cuando pregunta Judas en el versículo 25. Entonces respondió Judas, el que le entregaba, y dijo, ¿soy yo, maestro? Le dijo, tú lo has dicho. Todos preguntaron por el Señor, porque Cristo era el Señor de sus vidas. Para Judas era solo un maestro. ¿Se da cuenta la diferencia? ¿Sabe lo que me enseña esto? De que él no era un creyente. Estuvo 3 años con Cristo y él nunca entendió el mensaje de Cristo. Aún robaba en la alforja. Cada vez que había un dinerito que le llegaba, que no era mucho de repente, él sustraía. Él tenía a un maestro, él no tenía un Señor. Interesante concepto. Te pregunto yo, ¿quién es Jesús para ti? ¿Es tu Señor o es tu maestro solamente? Porque si es tu maestro, posiblemente tú no seas un hijo de Dios, porque Él quiere ser tu Salvador y tu Señor. Ahora, una de las cosas que más me llama la atención es el amor que el Señor Jesucristo tenía. Si yo sé que alguien me va a traicionar, yo no voy a esperar que me traicione. Yo lo voy a agarrar, ¿viste? Voy a usar una M16. Ahí está. Pero el Señor Jesucristo tenía tanto amor aún por Judas, que dijo lo siguiente. Vayan a Juan 12, 33 a 21. Dice así. Habiendo dicho esto, Jesús se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto digo que uno de vosotros me va a entregar. Juan capítulo 13, versículo 21 dice, se conmovió en espíritu y dijo, de cierto, uno me va a entregar. ¿Sabe lo que está diciendo ahí? A pesar de que uno de ustedes me va a traicionar, a pesar de que uno de ustedes la va a regar conmigo, uno de ustedes me va a hacerme sentir mal. A pesar de que uno de ustedes está, pero ahí, listo para traicionarme, dice que se conmovió su espíritu por esa persona. Se conmovió el Espíritu de Dios, de Cristo, por esa persona. ¿Sabe por qué? Porque él, a pesar de que Judas era un incrédulo, lo amaba. Por eso se conmovió el Espíritu del Señor Jesucristo. Porque amaba a una de esas ovejas que sabía que si se arrepentía, en algún momento iba a ser perdonado. ¿Sabía usted que Judas tuvo la oportunidad de arrepentirse aún después de haber entregado a Cristo? Pero el muy cobarde se ahorcó. Él tuvo la oportunidad que tuvo el apóstol Pedro de llegar y decir, Señor, perdóname. Realmente ahora entiendo que tú no eras el maestro, tú eras el Señor de señores, el Rey de reyes. Y tuvo la posibilidad de salvarse. Pero no lo hizo porque estaba tan duro su corazón, estaba tan lleno de impiedad, de suciedad, de malignidad, de poca sensibilidad por el hombre que lo había apañado 3 años. Y va y le coloca el puñal por la espalda, pero aún así, si él se hubiese arrepentido, el Señor Jesús lo hubiese perdonado. Por eso se conmovía el Espíritu del Señor. Por eso se conmovía Cristo. Y no es fácil. No era fácil ese momento para Cristo. No era fácil, era algo significativamente terrible. Porque con quien había compartido 3 años, lo iba a entregar. Lo iba a entregar. Ahora, es interesante también otro concepto que aparece aquí. Dice, los discípulos ante el anuncio de su muerte, ¿saben lo que comenzaron a hacer? Disputaban sobre quién ocuparía el liderazgo. ¿Sabe? Los discípulos, eso está en Marcos 9, 30 al 37, en los apuntes no está bien puesto, es Marcos 9, 30 al 37. Ellos, escuchen, ¿saben lo que hacían? Se disputaban quién va a ocupar el lugar de Cristo. O sea, a rey muerto, rey puesto.
¿Me entiendes el concepto? Ok, muchachos, se va a morir Cristo, lo van a crucificar posiblemente cualquiera. Vamos a ver quién de nosotros va a ser la persona que lo va a reemplazar. Imagínate, todavía el cadáver no estaba ni frío, ya estaban buscando quién lo iba a suceder. ¿No te parece raro? Eran 12 apóstoles, rarísimo. A ver, ¿quién va a ser? Yo tengo más labia. No, yo soy más inteligente. No, si ustedes saben que ninguno de ustedes dos, porque yo fui más cercano con Cristo. Él me enseñó más cosas que ustedes. Así estaban. También dice que Jacob y Juan le habían solicitado lugares de privilegio. Eso está en Marcos 10, 35 al 38. Les solicitaron lugares. Y un día llegan y dicen, se acercan ellos dos y le dicen, ¿sabes, Señor? Quisiéramos pedirte un favor. ¿Cuál favor? El favor que te queremos pedir es este. Que a Jacobo y a mí me pongas a la derecha, a la izquierda tuya. ¿Para qué? Para salir en la foto los tres así. Como el presidente, el vicepresidente y el tesorero. Una cosa así. Aquí estamos los tres en la foto. Ahí estaban disputándose eso. Lo otro, Judas le había traicionado y vendido 30 plata. Está en Mateo 26, 14 al 16. Le traicionó por 30 miserables piezas de plata. Nada más y nada menos. Eso era el valor, escucha bien esto, ese era el valor de la vida de Cristo para él. 30 miserables piezas de plata. Eso es lo que valía Cristo para él. ¿Cuánto valgo yo? ¿Cuánto vale usted? Pues yo valgo más que 30 piezas de plata. Yo valgo la sangre del Cordero, la sangre de Cristo. Pero ahí estaba, por 30 piezas de plata. A pesar de esto, los amó hasta el fin. Juan capítulo 13, versículo 1. Los amó hasta el fin. Ahí dice la Biblia. Busquen en su Biblia. Juan no está ahí en el PowerPoint, pero búsquenlo. Y me encanta ese versículo. Me fascina. Dice así lo siguiente. Juan 13, 1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo que su hora había llegado para que pasase este mundo, el Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. ¿Sacó a Judas de la ecuación? No. Judas estaba en la ecuación. Los amó hasta el fin. Dice que además de eso le lavó los pies. Realmente había que tener estómago para lavar los pies de los discípulos. Porque no era fácil. Pero él lavó los pies. Porque se hizo más siervo que todos los siervos. ¿Sabe por qué? Porque Cristo quería demostrarnos humildad. Humildad. Por eso le lavó los pies a esos mequetrefes. Por eso le lavó los pies a esos discípulos. A esos malagradecidos. A esos que estaban buscando el lugar de Cristo. ¿Sabe por qué? Porque se hizo siervo. ¿Cuántas veces a nosotros nos cuesta hacer sentirnos siervos? Cuando Dios nos pide algo, no, yo no estoy dispuesto. No lo voy a hacer. A veces Dios te pide algo, pero soy tan orgulloso que no estoy dispuesto. A veces no quiero escuchar la voz de Dios. Pero Cristo, dice la Biblia, que se humilló hasta lo sumo, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es interesante el concepto el concepto de la humildad. Aprenda a ser humilde. Si usted no es humilde, ¿qué está haciendo aquí? Vaya a su casa, arrodíllese y pídele perdón a Dios y después vuelva. Porque a veces tenemos el corazón tan duro, calloso, de falta de humildad, que nosotros deberíamos entender que no debemos ser así, porque Cristo no fue así. Si Cristo no fue así, ¿por qué yo soy así? ¿Por qué soy orgulloso? ¿Por qué tengo que andar apuntando a mi hermano? ¿Por qué tengo que andar apuntando a mi vecino, a mi compañero de trabajo? ¿Por qué? Y le lavó los pies. Y los amó hasta el fin. Y los amó hasta el fin. Interesante. 3 hechos destacados que marcan esto. Dice, todos se sintieron tristes y acusados de su conciencia. Por eso preguntaban, ¿soy yo, Señor?
Todos estaban determinando que el Mesías iba a morir en una cruz, traicionado por 30 de piezas de plata. Eso está en Zacarías 11, del 12 al 13. Pero a pesar de ellos, el traidor era responsable y cargaba la culpa. Judas preguntaba de manera diferente que los otros, ¿soy yo maestro? Y la respuesta es, tú lo has dicho. Soy yo maestro. Soy yo maestro. Triste, triste, triste forma de expresarse del Señor Jesucristo, maestro. Hace un tiempo atrás, unos 15, 18 años atrás, empezó una corriente en Chile, pero te digo, a veces los chilenos somos bien estúpidos, y te lo digo así, de decirle a Cristo, el amigo. Y cuando oraban decían así en alguna iglesia, oramos al amigo, a Cristo, al amigo, al amigo, al amigo, al amigo. Y te digo algo, y hablaban de él como si fuera el amigo. Y cuando leían acerca del Señor Jesucristo, y el amigo dijo, un día yo me harté. Reuní a un grupo y dije, ¿saben qué? Aquí está la cosa de bien clara. O es nuestro Señor o no es nadie. Él merece respeto, merece toda la autoridad. Y te digo, nos enrolamos en una causa. Es nuestro Salvador, es nuestro Señor. Él es, no es el amigo. Porque empezaron con una falta de respeto. Bautistas, como bien cabeza dura, pero después nos pusimos a todos en filita. Porque no es el amigo. Porque para Judas fue solamente el maestro. Para mí es mi Salvador y es mi Señor. Tiempo de la conmemoración. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos. El tiempo de la conmemoración. Y mientras comía, tomó el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto en mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Wow. Esto me emociona, ¿sabe por qué? Porque cuando nosotros preparamos la mesa aquí, estamos anticipando el momento en que vamos a estar en la mesa con el Señor Jesucristo. Él lo dijo, no la voy a beber de nuevo hasta que esté con vosotros en el reino de mi Padre. ¿Sabe lo que está esperando? Está esperando tener la cena con nosotros, imagínate. Él está esperando tener una cena con nosotros. Dice, en la mesa junto con los elementos recordatorios, copas de vino, la carne asada, las hierbas amargas, el jarocet, o sea, manzanas con miel, canela y vino, el apio y la lechuga amarga, había 3 mazos, panes sin levadura. ¿Sabes tú que la cena del Señor, yo creo que, ¿cuánto hace 5 años atrás estuvieron acá? Cuando hicimos una representación acá con la mesa del Señor Jesucristo. No lo teníamos grabado porque ese tiempo no teníamos nada de cámara ni nada por el estilo. Pero hicimos una representación, de hecho se vistieron por 2 semanas de discípulos. No me acuerdo quién fue Judas, parece que fuiste tú, Raúl. Porque a ti te llamo más cara de Judas. No sé por qué. Pero lo tengo anotado, después lo voy a recordar, no importa. Bueno, la cosa fue que lo hicimos y representamos todo, y lo que hicimos ahí, tomamos la hierba amarga, hicimos los panes y todo eso. Y lo que más me llama la atención de todo esto es que habían 3 panes o pedazos de panes sin levadura. Y eso los comenzaban a partir y a entregar a cada uno de ellos. Así que, si usted ve la mesa aquí como la hacemos nosotros, no tiene nada que ver, es solamente una representación. Pero en ese momento cuando lo hicimos, sería lindo alguna vez hacerlo otra vez con todo eso y explicar lo que significaba cada cosa. Después dice, en un momento de la cena que se llamaba Yehat, se tomó el masa central de los 3 y de la parte por la mitad. En este momento se refiere al té. O sea, en un momento se toma un pan y se parte por la mitad y se comienza a hacer una oración. Eso es lo que estaban haciendo. Luego, en la cena se bebían 4 copas de vino que representaban las promesas. Busque en Éxodo, vaya a subir a Éxodo. Está Génesis y Éxodo.
Y lo vamos a leer y va a ser mucho más didáctico para ustedes y para mí. Éxodo capítulo 6, versículos 6 al 7. Habían 4 copas y las 4 se levantaban y se recordaba un hecho significativo que Dios había hecho por el pueblo de Israel. Dice así: por tanto, dirás a los hijos de Israel, copa número 1, yo soy Jehová. Copa número 2, después dice, yo los sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Copa número 3, os libraré de una servidumbre, ya con brazo extendido. Y después dice, y os tomaré por mi pueblo. 4 copas que representaban ¿qué? Las promesas de Dios para Israel. O sea, se levantaba una copa y hacían una oración y recordaban en primer lugar lo más importante. ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es, según este versículo, qué es lo que es? Yo soy Jehová. ¿Por qué la primera copa decía yo soy Jehová? Porque no era por el poder de ellos, era por el poder de Jehová que ya habían sido liberados. Interesante, ¿no? Las copas se iban tomando en orden y recordaban eventos. La tercera copa se bebía después de comer el aquifomán o el pan partido y representaba la promesa, os redimiré, que siempre estaba asociada con derramamiento de la sangre del Cordero para redención de pecado. El último era, los voy a librar. Esa es la copa que nosotros tenemos, la copa de que Dios nos liberta a nosotros. Tiempo de canción. Y después de cantar un himno salieron al monte de los olivos. Mateo 26, versículo 30. Algunas lecciones acerca de este tema. Dice, los judíos observaban la Pascua de esta manera, cantando los salmos del 113 al 118. No hay duda de que nuestro Salvador y los apóstoles usaban los mismos salmos al festejar la Pascua. La frase cantado en el himno es un participio que literalmente significa himnario. No solo un himno, sino varios. Comenzaban a cantar el himno. A cantar el himno. A dar gracias. ¿Sabe por qué lo hacían? Porque cuando el pueblo de Israel iba avanzando, ellos iban cantando. Eso es lo que hacían. Cantaban. En primer lugar, su gracia. Cantaban la gracia de Dios. Dicen, ¿quién? 7. A mirar en el cielo y en la tierra, Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso del muladar. Salmo 113, 5 al 7. La gracia de Dios. Su gloria. Él lo vio y huyó. Se volvió atrás a la presencia de Jehová y en la tierra. Salmo 114, 3 al 7. Su grandeza. ¿Por qué han de decir la gente dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que se quiso, ha hecho. Salmo 103, 15, 2 al 3. Su generosidad, pues tú has librado mi alma de la muerte. Salmo 116, versículo 8. Su gozo, desde las antiguas invoqué a Jehová y me respondió poniéndome en lugar espacioso. Jehová está conmigo, no temeré de lo que pueda hacer el hombre. Su gozo. Estas son, y escucha bien esto, este es el himno, iban cantando, alabando a Dios. ¿Sabes cómo se cerró esto? Se cerró cantando a Dios. A pesar del dolor, a pesar de todo lo que estaban sufriendo, a pesar de lo que venía, ellos cantaban a Jehová. Cantaron con todo el corazón, cantaron con toda el alma, cantaron con todo lo que ellos tenían. ¿Sabes por qué? Porque Dios es un Dios eterno. Preparémonos para Semana Santa. Preparémonos de la mejor forma. Esta es la forma de prepararnos. Con el mensaje de la palabra de Dios
cada semana. Que Dios sea bendecido. Toda la gloria y toda la honra sean dadas al Señor. Vamos a orar.